En este apartado hablaremos de las facultades y obligaciones de los consejos de administración y vigilancia. Para empezar, debemos comprender que los integrantes de los consejos de administración y vigilancia de las cooperativas son electos por la Asamblea General de Socios, son sus representantes. En ellos recaen grandes responsabilidades. Por ello nos detendremos a analizar las facultades y obligaciones que la legislación y la normatividad interna establecen para cada uno de ellos. Comenzaremos con el Consejo de Administración. Responderemos primero la pregunta de ¿qué es el Consejo de Administración? De acuerdo al artículo 41 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, este es el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la cooperativa y la firma social. Esto aplica para todo tipo de cooperativas. Adicionalmente, la misma ley establece en su artículo 43 que tratándose de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el Consejo de Administración será el órgano responsable de la administración general y de los negocios de la cooperativa. Algunas características del Consejo de Administración y de su integración son las siguientes. Mínimo 5 y máximo 15 integrantes. Deben ser electos por mayoría de votos en asamblea por un periodo de hasta 5 años, con la posibilidad de una sola reelección únicamente si 2/3 partes de la asamblea lo aprueban. Los consejos deben ser de preferencia impares, es necesario que tengan suplentes y otra característica importante es que los acuerdos sobre la administración de la cooperativa se deberán tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración, independientemente de las personas presentes en una reunión. Los asuntos de trámite o de poca trascendencia los despacharán los miembros del propio Consejo según sus funciones y bajo su responsabilidad, debiendo dar cuenta al Consejo en la siguiente reunión. Las facultades indelegables del Consejo de Administración son las siguientes. Número 1. Establecer las políticas generales de administración de la cooperativa, así como las políticas para el otorgamiento de préstamos. Número 2. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la cooperativa. Entre ellos podremos encontrar el comité de préstamos, de auditoría, de riesgos, de comunicación y control, de educación, de conciliación y arbitraje, etc. Número 3. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine. Estos pueden ser los reglamentos para las reuniones de los consejos y de los comités. Número 4. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades. Número 5. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a las bases constitutivas de la cooperativa y por su monto o importancia, necesiten de tal autorización. Número 6. Aprobar y hacer del conocimiento de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio. Número 7. Informar a la Asamblea General sobre los resultados de su gestión por lo menos una vez al año. Número 8. Atender las observaciones que sean señaladas por el Consejo de Vigilancia. No deben ser solo recibidas, sino que tienen que ser debidamente atendidas. Número 9. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción. En este último caso, previa opinión del Consejo de Vigilancia, de acuerdo al procedimiento que esté establecido en sus bases constitutivas. En este mismo sentido, al, al estar haciendo la contratación del gerente general, el Consejo de Administración deberá conocer el perfil de candidato o candidatos a gerente general y se someterá a su consideración la documentación e información que al efecto determine el Consejo y permita evaluar la honorabilidad, capacidad técnica, historial crediticio y de negocios de los candidatos. Número 10. Otorgar poderes, aquellos que sean necesarios tanto al director o gerente general como a los funcionarios y personas que se requiera para la debida operación de la cooperativa.
Estos poderes podrán ser revocados en cualquier tiempo. Número 11. Aprobar los planes estratégicos de la cooperativa, así como los planes y presupuestos anuales, debiendo someterlos a consideración de la Asamblea General. Número 12. Los demás que la ley, la Asamblea o las bases constitutivas determinen. Hasta aquí hemos enunciado las facultades que están establecidas en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Adicionalmente, existen otras facultades u otras responsabilidades establecidas en distintos lineamientos, como lo vamos a ver enseguida. En la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que conocemos comúnmente como LRASCAP, se establece en el artículo 26 que el Consejo de Administración deberá aprobar las operaciones con personas relacionadas. También en el artículo 29 indica que deberá emitir el manual de crédito. En el artículo 34, párrafo 4, habla que tendrá que designar al auditor externo independiente. En el artículo 108 bis 1 indica que el Consejo de Administración deberá conocer los programas de autocorrección cuando se den, después de ser sometidos a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en ese mismo sentido, en el artículo 108 bis 2, establece que el Consejo de Administración deberá recibir informe de los avances de los programas de autocorrección. Después vamos a hablar de lo que establecen como responsabilidades las disposiciones de carácter general. En primer lugar, tenemos lo establecido en el artículo 13, que indica que el Consejo de Administración deberá establecer los límites máximos de plazo y monto de préstamos. Después, al hablar de comisionistas, nos indica en distintos artículos 17 bis que primero deberán recibir un informe de desempeño de los comisionistas, deberán aprobar la contratación de comisionistas, deberán designar a un responsable para dar seguimiento a los comisionistas y por lo menos una vez al año deberán revisar las políticas de selección y aprobar modificaciones a las mismas. En cuanto a administración de riesgos, el artículo 100 de las disposiciones establece que el Consejo de Administración deberá aprobar los objetivos, políticas y procedimientos, así como los límites de exposición al riesgo. También deberá designar a un responsable de la administración de riesgos y deberá aprobar la realización de nuevas operaciones de acuerdo al procedimiento establecido en riesgos. También en cuanto a administración de riesgos, el artículo 101 indica que el Consejo de Administración va a recibir un informe trimestral sobre la exposición a riesgos y también va a recibir informe de medidas correctivas. El artículo 103 va a hablar de que el Consejo recibirá una propuesta de gerencia general respecto al manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos. En materia de control interno, el artículo 106 establece que el Consejo de Administración deberá definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la sociedad. También deberá supervisar el establecimiento y vigilar el funcionamiento del sistema de control interno. Deberá aprobar los manuales, deberá aprobar la estructura orgánica de la sociedad, buscando que haya una adecuada delimitación de funciones y asignación de responsabilidades. También deberá verificar por lo menos una vez al año que la gerencia esté cumpliendo su función de vigilar el sistema de control interno. También deberá revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno por lo menos una vez al año. Siguiendo con el control interno, se hablará de que el Consejo tendrá que recibir informes periódicos, primero trimestrales respecto a la situación de la cartera crediticia, a la cartera vencida y a los resultados de procesos de recuperación, al apego de límites de crédito establecidos, a los acreditados más importantes para la sociedad considerando su monto, a las operaciones realizadas con personas morales en su caso,
así como información que soporte que las operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado. Además de los informes trimestrales, también el Consejo deberá recibir informes inmediatos en caso de desviación de límites de crédito e informes por lo menos una vez al año sobre el desempeño de funciones de Contraloría y sus resultados. Siguiendo con el control interno, el artículo 112 establece que el Consejo debe constituir un comité de auditoría y debe recibir de este comité las propuestas de manuales o de modificación a los mismos. También debe recibir la propuesta de designación de auditor interno, la propuesta de adopción de código de ética, bases para la elaboración de información financiera, así como un informe por lo menos anual del comité de auditoría. En cuanto al proceso crediticio, las disposiciones establecen que el Consejo debe autorizar las modificaciones anuales al manual de crédito propuestas por el Comité de Crédito y la Gerencia. Otras. Las disposiciones establecen también en el artículo 192 que el Consejo debe definir políticas y procedimientos para identificar, evaluar y limitar la toma de riesgo basado en la consulta de las sociedades de información crediticia, las que conocemos usualmente como buró de crédito o bien la otra compañía existente que es el círculo de crédito. En el artículo 226 se establece la obligación de aprobar y firmar los estados financieros básicos, por lo menos aquellos que tengan cifras anuales y también a marzo, junio y septiembre. En el artículo 229 se establece que deben fijar políticas internas para el manejo y, en su caso, destrucción de los libros y registros contables. Y en el artículo 236 se establece que el Consejo debe ser informado de su categoría de capitalización. Otras normas que también contemplan distintas responsabilidades para el Consejo de Administración serían las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos. Esto tiene que ver entonces con las responsabilidades del Consejo de Administración en cuanto a la contratación de los servicios de auditoría externa. Primero, en el artículo 16 se establece que van a recibir por conducto del Comité de Auditoría la propuesta para designación o ratificación del despacho o bien la sustitución del mismo, así como de contratación de servicios de auditoría externa distintos a los estados financieros básicos, y también van a recibir de este comité información respecto al importe de las remuneraciones a dichos despachos. En el artículo 26 de estas disposiciones, también se establece que el Consejo de Administración recibirá informes del Comité de Auditoría respecto al seguimiento de las actividades de auditoría externa, también un informe anual del Comité de Auditoría respecto a la evaluación de actividades de auditoría externa, y en el artículo 40 se establece que también recibirán un informe del despacho y del auditor externo independiente cuando en el curso de la auditoría externa que realizaron encuentren alguna irregularidad. Por último, encontramos las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72, que tienen que ver con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocidos como prevención del lavado de dinero. En la disposición 47A1 bis, se indica que el Consejo de Administración deberá recibir los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos a los que se encuentra expuesta la sociedad. También la disposición 48A establece la obligación de designar a los integrantes del Comité de Comunicación y Control. La disposición 51A bis establece que el comité o el consejo de administración o el director general podrán nombrar a un oficial de cumplimiento interino en caso de que el oficial de cumplimiento haya sido despedido o haya tenido que salir por alguna causa.
En la disposición 53A se establece la obligación de recibir cursos por lo menos una vez al año que contemplen temas de prevención del lavado de dinero o por lo menos el contenido del manual de cumplimiento de la cooperativa. En la disposición 56 se establece que deben mantener absoluta confidencialidad sobre la información relativa a los reportes previstos en las presentes disposiciones. Con esto terminamos un primer acercamiento de las distintas responsabilidades que tendrá el Consejo de Administración en cumplimiento a estas distintas leyes, regulaciones e incluso disposiciones.